Artículo 5. Si los malos ministros, los malos sacerdotes, pueden dar los sacramentos. Porque, sí, pero hay dos problemas, ¿no? Uno era muy antiguo, que se planteaba justamente unos herejes, ¿no? Los sacerdotes, los obispos, ¿no? Que están en pecado, ¿cómo van a dar los sacramentos? Los sacramentos son para la santificación de los fieles, ¿no? Y otro problema era si el pecado de herejía. La herejía es un pecado. Y entonces también se planteaba si los herejes pueden dar los sacramentos. Por ejemplo, ¿no? Un pastor evangelista, pongamos, ¿no? Buen día. Buen día. Un pastor evangelista, o luterano, o adventista, ¿puede bautizar? Y sí, ellos se bautizan. No, pero eso en la religión de ellos se bautizan y es un bautismo válido, verdadero. Aunque decimos, bueno, no tienen la fe verdadera, o tienen más o menos la mitad. Bueno, pero por ejemplo, un hereje se refiere, San Tomás, cuando uno que es católico y deja de creer en lo que Dios ha revelado, o mejor dicho, empieza a elegir de todas las revelaciones que hay, qué es lo que acepta y qué es lo que no acepta. Es decir, ya no cree, porque Dios se ha revelado por medio de San Pablo, por ejemplo, ¿no? Por medio de la Iglesia. Dice, no, creo lo que me parece que tengo que creer, por mi criterio. Es un hereje. Porque ya no es en definitiva por Dios, sino por mí. Entonces, ¿por qué acepto, por ejemplo, el dogma de la Santísima Trinidad? Bueno, porque no tengo problemas con la Trinidad, pero no acepto, por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción. Por eso no lo puedo entender de una manera, parece imposible, no creo. Elige en qué creer o en qué no creer. Eso es el hereje. Entonces, bueno, el sacerdote, el diácono, o el obispo, el sacerdote hereje, como por ejemplo hubo hace unos años, ¿no? Un sacerdote que daba unas conferencias, según dicen, muy buenas, por el canal de la Madre Angélica, televisión, y bueno, se hizo luterano para casarse con una luterana y siguió siendo sacerdote. Una vez que uno es ordenado sacerdote, no se pierde por el primer carácter, ¿no? Y entonces, como sacerdote luterano, al hacerse luterano, es un hereje. Es decir, él eligió, por distintos motivos, por conveniencia, por casarse, por lo que fuera, eligió en qué creer y en qué no creer. Y ahí está la herejía. Entonces, la misa que celebraba este sacerdote luterano, ¿es válida o no es válida? O el bautismo, el casamiento, etc. Eso es lo que plantea Santo Tomás. O como decíamos, simplemente otro, porque decía, la herejía es un pecado, u otros pecados mortales se refiere, ¿no? Pecado venial está mal, evidentemente, pero el pecado mortal, al quedar el alma del sacerdote sin la gracia, separado de Dios, también los sacramentos que celebra tienen validez. Ya vamos a ver bien el asunto. Bueno, pero ¿por qué? Porque antiguamente, y ahora también, ¿no? Digamos, es una debilidad humana, está el pecado de Poncio Pilato. ¿En qué consistió el pecado de Poncio Pilato? En que él dice, bueno,
no me importa si este hombre es justo o no es justo, importa que no haya problemas. Por eso, sabiendo que Cristo era justo, lo hizo condenar, o lo condenó. Es decir, importa que las cosas funcionen. Por ejemplo, que la política funcione. La política funcione, ¿qué significa? Si yo dijera, bueno, que la sociedad, por medio de los gobernantes, pueda alcanzar el bien común, está bien que la política funcione, porque el bien común incluye la vida virtuosa de los ciudadanos. Pero si yo digo, no, importa que la cosa funcione, la política funcione, así que arreglar la economía a costa de aprobar el aborto, por ejemplo. Entonces, esa es la actitud de Poncio Pilato, que funcione lo funcional, por decir de una manera, y que no funcione lo fundamental, que es la moral, o sea, la vida humana, principalmente. Eso digo entonces, buen día, el pecado de Poncio Pilato, que, digamos, es un pecado, una tentación para todas las épocas, ¿no? Pero, puede pasar y pasa en toda la época, en la historia de la Iglesia, y actualmente también en todo el mundo, ¿no? Que a veces el obispo o el párroco, ¿no?, para evitar problemas, el obispo, por ejemplo, no corrige o no sanciona a un sacerdote, que tendría que sancionarlo, para evitar problemas. Claro, para evitar problemas funcionales, pero no evitar los problemas fundamentales. Porque el sacerdote tendría que estar suspendido, ad divinis, sin ejercitar su ministerio y todo, y en vez de suspenderlo así, lo cambia de parroquia, lo manda a otro lado. Como pasó con nuestro corredor. Con muchos casos, hay no solamente eso, ¿no? Hay muchos problemas. Entonces, por eso digo, total, el sacerdote, por más que es un desastre, ¿no?, el bautismo vale, el casamiento vale, la misa vale, ¿sí? Que la parroquia no quede sin misa. Pero, sí. El sacerdote que hace eso está actuando mal. Y sí, porque el sacerdote, como cristiano, lógicamente, ¿no?, pero como sacerdote tiene una obligación de vivir santamente, ¿no? Entonces les iba a leer de San Dionisio, ese libro sobre la jerarquía eclesiástica, todo este libro, que es sobre los sacramentos y la liturgia, ¿no? Pero todo el tiempo está presuponiendo y exhortando a los obispos y a los sacerdotes y a los diáconos, ¿no?, a los ministros del altar, digamos, a la santidad, ¿no? Porque el oficio sacerdotal, o la vocación sacerdotal, o la función sacerdotal, es un oficio de santidad. Está tratando con las cosas de Dios, con las cosas santas de Dios, para santificar a los fieles. Por eso dice el padre Carlos de Foucault, San Carlos de Foucault, beato, no sé qué, ¿no? Dice él era sacerdote, ¿no?, pero él quería ser misionero, ermitaño. Entonces se fue como misionero a vivir entre los musulmanes, en África, en Argelia, entre los musulmanes, como ermitaño, es decir, su misión, su sacerdocio, ¿cómo lo ejercitaba? En la oración, en la adoración al Santísimo, en la penitencia y las obras de caridad. Y él dice, claro, no era un intelectual, no tenía muchos estudios de teología, ¿no? Entonces dice, bueno, yo no puedo predicar mucho a los musulmanes, pero les traigo a Cristo, ¿no? Si yo fuera un buen ermitaño, cumpliendo con Cristo, ¿no?, viviendo santamente, ya estoy evangelizando, porque el santo transmite a Dios. Con el ejemplo. Pero antes del ejemplo, no, con la propia vida. Aunque no sea ni testimonio ni nada, no.
con su vida de santidad ya está transmitiendo a Dios, a Cristo. Después está el buen ejemplo que dará, pero antes que el buen ejemplo es la persona que vive unida a Dios. Entonces, ya soy misionero, dice. El invitado es misionero, no porque hable, porque predique, sino si lleva una vida unida a Cristo, en la santidad como tiene que ser. Entonces San Dionisio dice eso. Habla todo de la santidad de los sacerdotes y de los obispos, ¿no? Era juez, ¿no? ¿Quién? Dionisio. No, el obispo. Ah, obispo. Obispo. Dice, por ejemplo, dice, la jerarquía, ¿qué es la jerarquía? Sí, el orden sacerdotal, ¿no? Es algo de la ciencia, actividad y perfección inspiradas por Dios, divinas y propias de la acción de Dios. Y sí, porque el sacramento del orden, a diferencia del laico, el sacerdote, como ministro de los sacramentos, es instrumento inmediato de los sacramentos, sobre todo los sacramentos que solamente el sacerdote puede dar, que es la misa, la confesión, la confirmación, la oración de los enfermos, ¿no? Ese ministro propio, digo inmediato, y por eso, como tiene que tratar las cosas divinas, tiene que ser divino el sacerdote, o divinizado. Pero él no estaba en el aero. Bueno, no, eso es otra cosa. Es, porque él es del año 500 más o menos, ¿no? Era un monje sirio, monje y obispo. El Areópago es un lugar, una plaza, digamos, ¿no? Sí. En Atenas, ¿no? Pero no era eso. Dice, jerarca, es decir, sacerdote y obispo, ¿no? Quiere mostrar al varón inspirado por Dios y a la vez divino, que tiene la ciencia de toda la sagrada gnosis, la sagrada contemplación de los misterios divinos. Porque justamente el sacerdote, se supone que en el seminario estudiamos teología, ¿no? Los misterios divinos, ¿no? Y más que estudiar, uno trata más o menos, ¿no? de vivir santamente con Dios. ¿Por qué? Porque el fin de toda jerarquía, ¿sí? Obispos, sacerdotes, diáconos y el Papa, ¿no? El fin, la acción sostenida y atenta de amar a Dios y las cosas divinas. Es el objetivo propio, ¿no? De todo cristiano, pero más específicamente el sacerdote, porque el sacerdote es instrumento inmediato de los sacramentos. Por eso cuando decimos que cualquiera puede bautizar, eso es una excepción, en el caso de que no hubiera sacerdote. Pero habiendo sacerdote, propiamente el sacerdote bautiza, porque es el instrumento inmediato. Debe amar a Dios y las cosas divinas. Realiza sacramente de una manera inspirada por Dios y unificadora, realizada, ¿no? Las cosas divinas y los sacramentos. El fin, también otro fin de la jerarquía, el conocimiento de los seres tal como son, la visión y la ciencia de la sagrada verdad, la participación inspirada por Dios en la acción perfeccionadora uniformante del mismo uno, si Dios, en la medida en que es posible, el festín de la visión iniciática, es decir, el conocimiento amoroso de los misterios divinos. Es el fin objetivo, la vocación del sacerdote. Y esta vocación de amar a Dios y las cosas divinas, ¿no? De la visión de los misterios divinos, dice, nutre intelectualmente y deifica o diviniza a todo el que tiende intensamente a elevarse hacia Dios. Es una vocación de santidad, como la del cristiano, pero más que la del cristiano. Más, insisto, el sacerdote está más ligado, más cercano, más atado, por decir así, a la acción de Cristo, a la obra de la redención. Y por eso la vocación del sacerdote, que realiza la misa,
es decir, sacerdote que realiza el sacrificio sobre el altar, es vocación del sacerdote ofrecerse a sí mismo en sacrificio. Por eso, desde antiguo, no sé cómo será ahora, pero en las leyes de la Iglesia, un sacerdote no puede matar en una guerra, por ejemplo, porque la vocación del sacerdote es morir, no matar, como Cristo. Incluso antes, si uno, cuando era laico, alguna vez mató a alguien, no podía ir al seminario, por la vocación de asemejarse a Cristo hasta en eso. Hasta, como dice Cristo, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego voluntariamente, por la obra de la redención. Por eso entonces, lo que tendría que ser, es que si el obispo ve que un sacerdote es un hereje o vive en pecado mortal, pero trabaja bien en la parroquia, ahí está el problema, ¿se dan cuenta? Funciona bien la catequesis, funciona bien la acción católica, funciona bien la Legión de María, funciona la economía. ¿Y qué hace el obispo en este caso? Debería hacer una corrección. Y si no se corrige, suspenderlo. Una corrección, claro, llamarlo al orden. Llamarlo al orden porque antes que, como digo, antes que la función funcional, por decir así, está la vocación a la santidad, a la cristificación del sacerdote. Entonces, hay gente que conoce la situación irregular sí. del sacerdote, pero dice, claro, va acostumbrándose a tolerar y le parece que, bueno, como nadie, lo obispo no toma medida. Entonces, justifica hasta muchos pecados. Pero incluso dice, bueno, pero trabaja bien en la parroquia. Claro. ¿Se dan cuenta? Funciona bien. Y el miedo que hace sin hacerlo, pero después se le empuje y le viene en contra. Sí, se llama grandes piplumes. Dice, el cura mató a una persona. Sí. o vive con una mujer, o tiene hijos. Es complicado, pero es una vocación. Es una vocación propia del sacerdote, ¿se dan cuenta? Por eso lo plantea Santo Tomás. ¿Qué pasa con un sacerdote cuando vive en pecado mortal y no se corrige? A eso se refiere, ¿no? Porque todos somos pecadores, ¿no? Pero no se corrige. O es un hereje, como le digo, es un modo de pecado mortal de herejía, sobre todo un sacerdote, hasta tal punto que si un sacerdote enseña una herejía, explícitamente está en las leyes de la Iglesia, tiene que ser suspendido o excomulgado por el obispo. A veces pasa, a veces no pasa. Cuando en 1970 Monseñor Lais en San Luis asumió como obispo y había 4 o 5 sacerdotes muy de la teología de la liberación. Entonces, cuando él asume como obispo, cuando llega a la sede, a la curia del obispado, había un grupo de personas dirigido por un sacerdote que empezaban a tirarle piedras, hoy por recién llegado. ¿Y el qué hizo? Echó a 4 o 5 sacerdotes, chao, se acabó el problema. Los cabecillas, los principales, lo echó. Con motivo, evidentemente. Porque es obligación del sacerdote, no digo ser santo, pero buscar ser santo. Porque no es funcional. Él prohibió la comunión en la mano. También, sí. No es funcional la vida del sacerdote. Un colectivero sí. A mí qué me importa que el colectivero viva en concubinato, mientras maneje bien el colectivo, mientras no cambie el recorrido, mientras sepa apretar el freno. Que viva en concubinato, en adulterio, ¿qué va a hacer? Porque es una vocación funcional. No es una vocación, es un trabajo, simplemente, ¿no? En cambio el sacerdote es una vocación a la santidad como la de Cristo crucificado. Bueno, pero por más que sea lo que sea, entonces en las objeciones, ¿no?, se plantea justamente los sacramentos de la nueva ley de Cristo
están destinados a borrar las culpas y infundir la gracia. Ahora bien, los malos, es decir, si están en pecado mortal o son herejes, por estar manchados, no pueden limpiar a otros de sus pecados, porque dice en el Antiguo Testamento, ¿qué pureza puede salir de los que son impuros? Además, si ellos no poseen la gracia, no la pueden comunicar. O sea que nadie da lo que no tiene. Son los argumentos más o menos así. Tiene su razón, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero tiene su razón. Por eso, volviendo a lo de antes, ¿no? Es preferible que la parroquia no haya párroco, y no que haya un párroco funcional, que todo funciona bien, pero que él no es como Cristo. Entonces al final las cosas no van a funcionar bien, porque la decadencia es gradual. O sea, los problemas, los males de la iglesia, que ahora salen en los diarios, bueno, pero hace 100 años estaban estos problemas y no se solucionaron, no se corrigieron, y en vez de corregirlos o quitarlos del ejercicio del ministerio a estos sacerdotes, los cambiaban de parroquia. Bueno, llega un momento que explota. Al final no es funcional. Lo más funcional es la santidad, a fin de cuentas, a la larga. Por eso dice, en contra de esto, sí. Le pediría que vos también lo leas, porque me parece que... El 2. Toda la virtud de los sacramentos proviene de Cristo, pero los malos, o sea, los sacerdotes que están en pecado mortal, están separados de Cristo porque no tienen caridad. O sea, el pecado mortal consiste en la falta de caridad, una acción contra la caridad, directamente contra el amor de Dios o contra el amor al prójimo. Por eso el homicidio es contra el amor al prójimo, evidentemente, ¿no? O la herejía es contra el amor de Dios. Porque la caridad es el lazo de unión entre los miembros y la cabeza. Como dice San Juan, quien permanece en la caridad permanece en Dios y Dios en él. Luego parece que los malos no pueden conferir los sacramentos, porque les faltaría, parece, esa conexión con Jesucristo. Los sarmientos. Da mucho fruto. El que se corta se seca. No puede dar fruto. Claro. Bueno, pero uno no sabe nada de la vida de este cura y común. Claro. No tiene culpa ninguna. Es el sacerdote el que tiene que corregirse. Ahí también estaría la participación de los que formamos de la iglesia, ¿no? Muchas veces dejamos solo Más que solo lo dejamos que haga las cosas mal y no le ponen un freno. Teníamos que tener la confianza como para ayudarlo, y ayudarlo a veces significa darle un parante, ¿no? Porque el sacerdote, ni el obispo ni el papa no son los dueños de la iglesia, mucho menos el sacerdote, ni el sacristán, ni la secretaria parroquial, no son los dueños de la iglesia ni los dueños de la parroquia. El sacerdote, como dice San Pablo, es ministro, y lo que se espera de un ministro es que sea fiel al dueño. Entonces, el sacerdote, el obispo y el papa somos ministros de Cristo, no somos dueños ni de Cristo ni de la iglesia. Por tanto, no podemos hacer lo que nos parezca, sino se refiere a Cristo, lo que Dios quiere. Contra esto dice San Agustín, comentando el Evangelio de San Juan, cuando le dice a, San Juan Bautista, le dice: sobre aquel que vieras descender el Espíritu, ese es el Mesías. ¿Recuerdan en el Evangelio? Dice, ¿no? De San Agustín dice: San Juan desconocía que el Señor tuviera y se reservara exclusivamente para él el poder de sobre el bautismo, mientras que concedería la administración del mismo a los buenos y a los malos. Es decir, que Dios no es tan quisquilloso como nosotros. A nosotros nos gustaría que el obispo fuera un santo varón. Y Dios dice, bueno, que el obispo funcione. No se conforma con eso Dios, pero
como dice la parábola de el trigo y la cizaña, no hay que cortar la cizaña porque podría cortarse también el trigo. Hay que esperar que siga la cosecha, cosechar por separado, y entonces la cizaña se tirará al fuego. Pero mientras tanto hay que dejar. Pero esa cizaña va a dar un fruto malo. Da fruto malo. No la comen, pero va a dar un fruto malo. Bueno, pero Me parece medio flojo el argumento probatorio. ¿el respondo? Sí. Ah, bueno, espere que vaya No, a es contra él. Ah, es flojo, sí. Es flojo. Lo que pasa es que no es probatorio. Claro, es un argumento de autoría simplemente, no es probatorio. No, dice, no, San Agustín dice, bueno, que Dios le dio el ministerio a buenos y malos. ¿Qué quiere decir? Simplemente. Porque dice, a lo que va Santo Tomás, dice, bueno, que aunque sean malos, aunque sean funcionales, como yo le decía, bueno, igual valen los sacramentos. El bautismo, la misa, la confesión vale. No es lo mejor, no es como tendría que ser. Pero no es una prueba muy firme. No, que no es una prueba, es un argumento de autoridad. No una prueba. Después viene la prueba teológica, ¿no? O sea, es la palabra de San Agustín, porque si nos fijamos, entre los dos apóstoles también, el único bueno era San Juan al final, el único que no pecó de nada en nada contra Jesucristo. Y Cristo le dio el episcopado a los 12 apóstoles, a Judas, a Pedro, los otros que se fueron, que escaparon. Solamente Juan permaneció fiel en la pasión, ¿no? Uno bueno y 11 malos, digamos así. Y aquí me refiero al bautismo. Claro, al bautismo. Pero vamos a ver después qué dice, ¿no? ¿Por qué? Porque volvemos a lo que decía Carlos de Foucault, que tiene mucha razón. La evangelización es primerísimamente por la personalidad del ermitaño sacerdote, ¿no? Primeramente, la persona, la santidad, la unión con Dios irradia santidad al resto. Muy bien. Después la predicación, enseñar la verdad, el Evangelio, la fe católica, lógicamente. Y los sacramentos, que el sacramento de por sí mismo, como viene desde Cristo, transmite la gracia divina. Si el sacerdote, el obispo, el papa, fuéramos santos, mucho mejor. Por eso en el Concilio Vaticano II dice que todo sacerdote, ordenado como corresponde, ¿no?, que actúe en la persona de Cristo, está transmitiendo la gracia de Cristo por los sacramentos. Y agrega, si fuera un sacerdote santo, sería mucho mejor. Es decir, Dios quiere darnos la gracia del bautismo por el sacerdote, sea como fuera el sacerdote. Porque el sacerdote, o un laico, ¿no?, pero en el caso ¿no?, celebrando el bautismo, bautiza, y el niño queda hecho hijo de Dios y recibe la gracia divina. Mucho mejor si fuera un sacerdote santo. Si Dios, por decir de una manera humana, ¿no?, Dios trabajaría mejor, por decir así, con un sacerdote santo que con un sacerdote no santo. O sea, Dios hace lo que quiere, pero no elimina, como no eliminó la cizaña en medio del trigo, porque, como dice San Agustín en otra parte, cuando habla del diablo, ¿no?, de los diablos, hay un salmo que dice: Dios creó el leviatán, el monstruo marino, para burlarse de él, ¿no? Entonces dice San Agustín, sí, Dios le permite al diablo que haga muchas diabluras, pero al final sale ganando Dios, porque Dios permite un mal por un bien. Dice, para burlarse de él. O sea, el diablo siempre fracasa, al final fracasa. Quizá en el camino hace daño, hace muchos años, pero al final pierde. Pero Dios permitió por eso que el diablo existiera. Permitió
por algo es. Por un bien. Claro. Al final es por un bien. Vamos al respondo, es decir, al argumento. Los ministros de la Iglesia actúan en los sacramentos como instrumentos, porque de alguna manera la razón, el concepto de ministro, se identifica con el de instrumento. Eso ya lo vimos muchas veces, ¿no? El sacramento es instrumento y el ministro, sacerdote, es instrumento. Como decíamos, un martillo, la lapicera. La lapicera, mientras tenga tinta, sea verde, rojo, amarilla, escribe. Total, la culpa de lo que está escrito es mía, no de la lapicera. El responsable es la persona que escribe. La lapicera no importa si es una Schaeffer o una Bic o una Pirulín, mientras tenga tinta. Pero también se ha dicho que el instrumento no actúa según su propia forma, sino según la virtud o el impulso de la virtud que recibe de quien lo mueve. Por eso digo, la lapicera escribe conforme yo la muevo con mi mano. Aunque es cierto que la lapicera aporta su cualidad, el color de la tinta, el grosor del trazo, etcétera, ¿no? Las cualidades buenas y las cualidades malas también el instrumento las aporta. Pero si la lapicera es medio falluta, pero yo puedo usarla bien, va a ser más difícil. Pero por ahí vieron que a veces tiene globitos de aire el tanque de la lapicera. Bueno, ¿qué va a hacer? Pero yo me las arreglo y escribo bien, porque soy el agente principal y la lapicera es agente instrumental. Por eso el instrumento, en cuanto tal, puede tener formas o cualidades diversas. La lapicera o el sacerdote puede tener formas, cualidades, virtudes o vicios, además de la exigida para su función de instrumento. Es decir, el sacerdote, si está ordenado sacerdote válidamente, ya es sacerdote, y por tanto la misa que él da vale, el bautismo vale, la confesión vale, etcétera. Porque lo que se requiere para que la misa sea válida es que el sacerdote sea sacerdote de verdad, ordenado sacerdote. También se requiere que el sacerdote sea santo, no para que la misa sea válida, sino para que dé más frutos de salvación y de santidad. Pero con que sea sacerdote válido ya es suficiente, lo mínimo. Por eso, además de la virtud o la forma, la cualidad que se requiere y que sea ordenado válidamente, sería mejor que tuviera otras formas o cualidades que son la santidad. O como diríamos San Dionisio, el conocimiento amoroso de los misterios divinos. Así, por ejemplo, el cuerpo del médico, instrumento del alma. El médico, vieron que el médico dice no fume más.